Esa fue una época muy oscura, fue una época muy triste porque no podíamos salir de la casa. En muchas ocasiones mi papá nos sacaba de la casa y nos íbamos durante semanas para la casa de un amigo de mi papá a escondernos. Y esa sí fue la despedida más triste de todas. Salió y se fue. Yo me acuerdo ver el carro de mi papá yéndose así en la carretera nevada, un frío horrible. Yo miraba y yo le gritaba, papá, no me dejes aquí. Isa y yo no estábamos pasando por un buen momento, pero ni siquiera fue culpa ni de ella ni mío. Nos separamos porque yo un día le dije, ¿sabes qué? Vamos por caminos diferentes. Y ella me dijo, y sabes que yo no quiero seguir buscando hijos. Le cogí un poquito de miedo a las mujeres, o sea, como que dije, me hicieron mucho daño en ese segundo matrimonio y yo le hice mucho daño a ella también, no la estoy culpando. Me quise suicidar muchas veces porque me volví adicto a las pastillas para dormir. Eso fue en pandemia exactamente. Aquí me toca respirar muy profundo porque yo hablar de mi papá se me quiebra la voz de una. O de esa manera una nota. Ese man sí que me enseñó. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Hoy tenemos un invitado al que la adversidad lo ha sacado de su zona segura muchas veces. La música ha sido su mejor refugio y ya son 20 años de trayectoria musical. Lucas Arnau, bienvenido. Hola Moni, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. A Bravísimo sin tapujos, el podcast. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Aquí Felices. estamos. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy contento, lanzando canción nueva, empezando un nuevo proyecto de un nuevo álbum, con muchas proyecciones para este año, muchas giras, muchos conciertos y mucha música, obviamente. Hoy en este podcast, sin tapujos, sin pelos en la lengua, vamos a viajar a tu niño interior. Listo. Vamos a Perfecto. ver hacia adentro y vamos a reblujar, a esculcar un poquito el alma. Dale, vamos a hacerlo. Y vamos a retroceder un poquito el cassette. Yo empecé a escribir canciones muy pequeño y entonces yo llegaba a la casa y a mí siempre me decían, no coja la guitarra del papá porque la daña, cuidado. Entonces uno con más ganas iba y la cogía cuando se quedaba solo en la casa y yo cogía la guitarra y empecé a buscar acordes y le preguntaba a mi papá cómo se toca esto, cómo se toca esto. Él me empezó a enseñar y empecé a componer canciones, obviamente súper infantiles, pero empecé a componer canciones como a los 9 años. ¿Y a qué le escribías, Lucas? No me acuerdo la canción exactamente, pero recuerdo que tenía una canción que se llamaba Muñequito de Cartón. Era como una canción de un muñequito que llevaba sentimientos en los bolsillos. Sentimientos. Sí. ¿Y qué sentimientos llevaban en los bolsillos? Pues como la felicidad, la nostalgia, la alegría, el amor. Era realmente, eran canciones muy lindas. Lastimosamente yo ya no me acuerdo de nada, porque hubo un momento de la vida en que yo ya me fui del país muy pequeño y a los 12 años me tuve que ir del país por seguridad y digamos que ahí empezó la transición a ya volverme un hombrecito, pues por decirlo de alguna manera, un niño grande, y ya empecé a escribir cosas más, digamos, un poquito más aterrizadas y más coherentes, menos de niño. Y ya mi papá me empezó a decir como que, wow, eso lo compusiste tú, wow, eso me gusta. Entonces yo ya era el que sacaba la guitarra en la casa y me ponían a cantar mis canciones. Todo eso fue un proceso muy lindo, fue un proceso espectacular. Y ya como eso fue exactamente a los 17 años, volví a Colombia, como a los 15 me fui de Colombia para Estados Unidos a vivir, me fui de intercambio obligado, de alguna manera, porque la situación en Colombia estaba muy fuerte. Y me quedé 2 años por fuera y cuando volví de 17 años llegué con un montón de canciones. Sí, pero dejémoslo ahí porque te me estás adelantando mucho. Sí, voy muy rápido. Y vamos poquito a poquito. Páreme porque yo te pongo no paro. freno, freno de mano. Decías ahorita que muy pequeño tocó irte del país por temas de seguridad. Es que creciste y te criaste en Medellín de los 80. En la época de Pablo Escobar. Complejísimo, con muchísima violencia. Bombas. Hubo amenazas a tu familia, un intento de secuestro a ti cuando estabas saliendo del colegio. ¿Cómo recuerdas ese momento, Lucas? Esa fue una época muy oscura, fue una época muy triste porque no podíamos salir de la casa. En muchas ocasiones mi papá nos sacaba de la casa y nos íbamos durante semanas para la casa de un amigo de mi papá a escondernos. Mi papá fue una persona muy exitosa, muy reconocido por su buen trabajo. Y por Entonces eso tenía un nombre muy fuerte en Medellín en esa época
y por ende tenía mucha envidia encima Mm. y nos extorsionaron durísimo, me intentaron secuestrar un par de veces con persecuciones en los carros, fueron una vez por nosotros a la casa de un amigo de mi papá, nos tocó volarnos con persecución y todo, o sea, eso fue una época muy compleja que yo no alcanzaba a entender mucho porque estaba muy niño, o sea, Claro, siendo tan solo un niño, ¿qué pensabas de todo lo que estaba atravesando tu yo familia y el país? simplemente sentía mucho miedo de que me secuestraran. Sentía mucho miedo de que me secuestraran porque yo le decía a mi papá, papi, por favor, no vas a dejar que me secuestren. Porque no era que mi papá fuera megamillonario ni mucho menos. Era una persona muy reconocida por su talento Ujú. y eso generaba súper envidia, ¿no? Y eso fue lo que generó los problemas. Recibimos un montón de cartas con epitafios, mejor dicho, como esas crucecitas que ponen en los periódicos en la parte de atrás. Entonces, una carta así con la amenaza, queremos tanto dinero y si no matamos a su familia, todo hecho como en las películas, como con recortes de periódico, las palabras y con crucecitas de esas de muerte, en fin. Entonces era pánico total, pánico permanente porque pensábamos que en cualquier momento iban a llegar por nosotros. ¿Y qué Entonces, hacían ustedes? ¿Cómo se protegían? pues a ver, en un principio con nada, porque pues era Huir. como huir, exacto. En un principio nada, porque como te digo, mis padres siempre fueron muy camelladores, muy trabajadores y en ese momento no tenían un dineral, ni una fortuna, ni nada, sino que eran personas que simplemente eran muy buenas haciendo lo que hacían. Entonces mi papá no tenía los recursos pues como para andar con escoltas y con ello no hay que. Después, no me quiero adelantar, pero después cuando volví a Estados Unidos, eh, ya mi papá, yo regresé a Estados Unidos a los 17 años, ahorita si quieres volvemos a hablar de eso, pero a los 17 años regresé a Estados Unidos, llevaba 2 años escondido en Estados Unidos por el tema de seguridad, mi papá me dijo, ya te puedes venir, ya ¿Te la, quedaste tú solito en Estados la marea Unidos? bajó, sí, yo me ¿Y fui tu a familia vivir, toda en Medellín? sí, mi hermana en Estados Unidos en una ciudad, yo en otra, Ujú. mis papás en Medellín trabajando, camellando para tener la papita sobre la mesa y para tenernos a nosotros bien en el exterior. Y de un momento a otro mi papá me dijo, ya te puedes devolver a Colombia. Cuando me volví a Colombia, a los 3 días de haber llegado, con supuestamente luz verde, que ya estábamos bien y todo, Ujú. le hicieron el atentado más grande que le hicieron a mi padre. Casi lo matan. Casi 70 tiros. Le hicieron como 68 tiros al carro, Dios sí. mío. Él iba en un carro que no era blindado. Pues ya Iba con estaba más tranquilo, iba ¿no? con una escolta de él en esa época. Digamos que mi papá cogió un vuelo muy fuerte con su publicidad y tuvo una época muy próspera. Entonces ahí ya adquirió los recursos para poder tener seguridad y bueno, y mi papá iba en el carro. Yo recuerdo que estaba en la fiesta, yo estaba en la casa de un amigo, en la fiesta de bienvenida de todos mis amigos. Yo llevaba 2 años por fuera, entonces todos mis amigos felices de verme, toda la cosa. Y en esa fiesta le hicieron, pues en esa fiesta, yo estando, durante estar en esa fiesta, mi papá iba de la oficina de él hacia la casa y le hicieron un atentado grandísimo. No lo mataron, gracias a Dios, no le dieron ni un balazo, no sabemos cómo no, porque el carro no era blindado. El escolta de mi padre logró herir a una de las personas pues, que lo iban a atrapar y ellos huyeron. Y gracias a Dios, pues a mi padre no le pasó nada, pero cuando llegué a mi casa y vi el carro como quedó y vi esa escena, yo dije, wow, esto es el mundo real y este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Ujú. ¿Cómo cambia tu vida después de ese episodio, Lucas? Mi vida fue muy rara por eso, fue muy rara por eso porque nosotros no podíamos salir a sitios públicos, no podíamos, pues no fuimos a la excursión de final de año del colegio, no nos dejaron ir. Digamos que era una vida muy controlada, con muchos límites, muchos límites. Mi papá era un alcahueta y nos decía, con tal de que estén aquí en la casa, hagan lo que quieran, sean felices. Yo me acuerdo que yo tenía un carrito que le daba vueltas por todo el prado afuera, en el carrito nos volvía locos porque no podíamos salir. ¿Qué más se podía? Nada. Durábamos, inclusive una época que nos tocó dejar de ir al colegio a mi hermana y a mí, por una situación de seguridad ya muy fuerte. No podíamos ni ir al colegio y duramos como
3 meses encerrados en la casa, militarizado, mejor dicho. Una cosa, gracias a Dios, mi papá tenía muchos amigos, amigos en el ejército, entonces nos ayudaron mucho a cuidarnos, nos entrenaron para manejar bien, para por si en una persecución, cómo teníamos que reaccionar, en fin. Y fue una vida muy extraña, pero fue muy bonita porque en ese, digamos, en ese espacio tan pequeño empezaron a surgir canciones, yo empecé a componer, le dediqué mucho tiempo a la composición y ahí se hizo el Lucas cantante. ¿Te cambia el valor hacia la vida? Totalmente, totalmente. Yo creo que el día que le hicieron el atentado a mi papá entendí mucho lo cerca que puede estar la muerte y lo tanto que puede valer la vida. Tu papá te hace unos regalos muy especiales que definieron parte de tu presente en ese momento y futuro. Y él te da una casetera Ajá. y una guitarra en Y ese viaje a Estados Unidos. Ajá, en ese viaje a Estados Unidos, yo tenía 15 años. Mi hermana vivía en Boston, en Massachusetts. Ella estaba haciendo su carrera allá, mi hermana mayor que yo. Y en ese momento mi papá me dijo, te tienes que ir de Colombia ya, esto está muy peligroso. Y me llevó a Boston para que yo aprendiera inglés. Y cuando me dejó en Boston, de regalo me dio una guitarra, una grabadora de doble casetera. Ok. Pero la grabadora tenía una cosa muy bacana, es que yo le podía conectar un micrófono, venía con un micrófono y yo podía cantar en el micrófono. Entonces yo ponía las canciones de mi papá fue compositor y componía unas canciones espectaculares. Y en ese viaje él se llevó un cassette, en esa época cassette, se llevó un cassette para yo poner el cassette en la casetera y escuchar sus canciones. ¿Cómo que escuchaba? No, entonces, no, escuchar las canciones de mi papá Por grabadas eso por que... él. Ok. Entonces, cantadas por él y grabadas por él. Entonces, yo oyendo esas canciones en esa soledad, yo me acuerdo que vivía en un ático de una casa, en la buhardilla arriba. Mi cuarto era súper pintoresco porque era como de película. Yo tenía la típica ventanita así de esquina en el techo. Y era como un lugar muy acogedor, recuerdo eso. Y ahí mi papá ya se fue para Colombia y me dijo, aquí te quedas. Yo vivía en una parte de la ciudad de Boston y mi hermana vivía en el otro lado, entonces, porque mis papás lo que no querían era que a mi hermana le tocara criarme, Ajá. ¿cierto? Entonces nos pusieron lejos, nos veíamos los fines de semana, pero en semana yo llegaba de estudiar inglés y me ponía a componer canciones. ¿Qué sentiste con la despedida de tu papá y con ese gesto que tuvo hacia ti? ¿Qué representaba para ti? Es que ahí hubo varias despedidas porque yo después de Boston, yo estudié 4 meses inglés en Boston, aprendí inglés rapidísimo porque estaba chiquito, entonces aprendí inglés rapidísimo. Cuando ya estaba hablando inglés fluido, mi papá me dijo, bueno, ahora vamos a buscar una ciudad en Estados Unidos para que estés tú solo y aprendas de la vida tú solo. Y me llevó volvió por mí a Boston y me llevó a Minneapolis. Y en Minneapolis ya entré a estudiar a un colegio normal, hacer el colegio allá, el high school, pues. Y esa sí fue la despedida más triste de todas, porque yo recuerdo que yo ya llegamos a Minnesota y mi papá se quedaba como 3 días conmigo. Y el día antes de irse, él como por hacer las cosas bien y como porque ya tienes que empezar tu vida solo, yo tenía 15 años, me dijo, te voy a llevar hoy a la casa de familia. Y yo, no, pero si vos te vas mañana, yo, no importa. Hoy es el día, hoy nos despedimos. Y yo me acuerdo muy bien que estaba muy nevado, estaba todo lleno de nieve. Y me acuerdo que mi papá me dejó ahí, me subió hasta el porche de la casa donde yo me iba a quedar, timbró, abrió la señora, la señora, pues la que era mi mamá, pues en Estados Unidos, pues de la familia donde yo vivía. Y le dijo, mira, aquí te entrego a mi hijo, cuídamelo mucho. Me dio un beso y salió y se fue. Y yo me quedé, y ahí se me ¿Y no acabó. alcanzaste a...? No, Te ni quedaste con las siquiera me palabras en dio, la boca. sí, no, ni siquiera me dio un abrazo. O sea, obviamente sí, pero él lo hizo como por desprenderse lo más rápido Ujú. posible y por pasar ese momento No amargo. alargar más ese momento de Y yo me acuerdo tristeza. yo me acuerdo ver el carro de mi papá yéndose así en la carretera nevada, un frío horrible. Y yo miraba y yo le gritaba, papá, no me dejes aquí. Y bueno, y a la berraca me tocó aprender a vivir solo.
ese fue un momento lindo, ¿sabes? Porque fue un momento muy duro para mí quedarme solo en una ciudad de los Estados Unidos, yo por primera vez de 15 años, pero fue un momento de mucho aprendizaje para mí, que hoy le doy gracias a mi padre por haberlo hecho, porque yo ahí maduré mucho. Yo llegué siendo un niño allá y cuando regresé a Colombia, 17 años, 2 años después, era un hombre. Ya me había cambiado la voz, ya... Y venía cargado de un montón de emociones que había sentido en ese lapso de tiempo de 2 años. Y ya eso hizo que empezara a escribir canciones y la nostalgia y la falta que me hacían mis papás y las novias que uno tenía, pues las novias, pues en Sí, esa esos amores época. intensos. Sí, esos amores intensos, divinos, además, porque era una sensación muy especial. Eh, y en ese proceso yo crecí mucho como persona, porque me tocó afrontar la vida solo. Yo todos los días me levantaba muy temprano, me iba en un bus a la ciudad, porque vivíamos a las afueras de la ciudad con una familia gringa. Cynthia y Clinton se llamaban los padres, muy queridos, un par de viejitos muy especiales. Y yo cogía bus todos los días 1 hora y media para ir al colegio y 1 hora y media de regreso. Entonces mi vida era de la casa al colegio, del colegio a la casa y ya. Y realmente me volví un gran esquiador en la nieve, o sea, porque vivía en Minnesota, que es uno de los estados más fríos de los Estados Unidos. Entonces disfruté mucho, aprendí a jugar hockey. Detrás de la casa donde yo vivía había un lago que se congelaba, entonces entre todos los vecinitos, amigos que me conseguía allá, íbamos y pulíamos el lago con unas palas especiales y teníamos pista de patinaje en la casa. Lo O sea, máximo. entonces era una nota porque yo llegaba al colegio a patinar en el hielo. Delicioso. Y se armaban partidos de hockey y digamos que fue una experiencia muy enriquecedora para mí como niño convirtiéndome en hombre. Cuando yo llegué otra vez a Colombia a 17 años, yo era otra persona completamente diferente, ya con un mundo en la cabeza y con ideas y con ganas de triunfar y de ser cantante. Mi papá obviamente en ese momento me dijo, pare, a ver, un momentico. Piénselo bien. No, él me dijo como que no, un momentico, usted tiene que terminar el colegio, Ok. hermano, y tiene que hacer una carrera y eso de cantante después. Y ya, y llegué a Colombia otra vez, otra persona completamente diferente, totalmente agringado, hablando solamente inglés, fluido, así como un gringo. Recuerdo que llegué a estudiar en un colegio porque mi papá me puso la condición, usted puede volver a Colombia, pero si lo reciben en tal colegio, Ok. que es el Columbus School en Medellín, porque él quería que yo no perdiera mi inglés, y es un colegio que es todo en inglés. Y obviamente cuando yo llegué a hacer los exámenes del colegio, yo era un gringo. Y por mi nombre, Lucas Arnau, que no es un nombre tan común, digamos que no es tan común el apellido, todo el mundo decía, este man, ¿de dónde llegó? Este man, y yo hablaba inglés perfecto, entonces, y como todas las clases eran en inglés y nos tocaba hablar en inglés, entonces era ¿Y ahí como sí que... fuiste el popular? Ahí pasó una cosa muy bacana, y es que cuando yo llegué a Colombia, llegué como de 16 y medio, más o menos, 16 larguitos. A Estados Unidos llegué como de 14 y medio y llegué otra vez a Colombia como de 16 y medio, más o menos. Y recuerdo que cuando llegué, mi papá, como por ser un bacán conmigo, mi papá era un bacán, y me dijo, venga, venga, pues vamos a sacar el pase para que maneje. Ajá. Entonces yo llegué al colegio y cuando yo llegué a Colombia, me rebajaron 2 años. Entonces yo tenía 16 y medio y todos mis compañeros tenían 14 y medio, pero yo manejaba. Yo era el único en el salón que manejaba y tenía pase. Claro. Entonces era bacanísimo porque era el que, ay, no, vamos en el carro con Lucas. Y no, y vamos. Al principio fue duro entrar a ese colegio porque era un colegio donde no había gente nueva, era gente que venía desde niños hasta que se graduaban. Yo era el único nuevo en el colegio. Pero llegaste bien. Llegué y al principio me hicieron mucho bullying porque era el desconocido del colegio, como que les llegó carnada, pues Claro, carne nueva, carne sí, fresca. carne nueva. Y recuerdo, hay una historia muy charra de eso, muy chistosa, y es que en unos 15 yo era como el nuevón del tema, y yo era el nuevo de todo, y entonces empecé a ir a los 15 de las compañeritas, yo no sé qué, y los del último año del colegio me la montaron por ser el nuevo. Ujú. Y me la montaron y hubo un man que era gigante, me acuerdo, que en todas las fiestas de 15 me decía, ay, te voy a cascar, tal cosa, tal otra.
Y yo no había hecho nada. Yo le decía, no, parce, a mí no me gusta pelear. A mí no me gusta eso. Ya. Hasta que un día ya el man, como la tercera vez, en otros 15, como que, hey, te espero afuera, busque Otra vez. respaldo. Pues como esas épocas de las Mm. peleas. Y me acuerdo que salí, le metí una cascada. Pues obviamente me arrepiento toda la vida porque eso no está bien. Ujú. Pero fue una lección muy bacana porque nadie se volvió a meter conmigo en el colegio. Dejé de ser el nuevón y, y me convertí en un parcero para todo el mundo y como que ya todo el mundo me respetaba un poquito y ya me volví amigo de todo el mundo, de todo el colegio. De hecho, me cuadré, una novia que tuve durante muchos años, estaba 2 años más arriba que yo en el colegio. Entonces, todos los de arriba, los de 2 años más arriba que ella, eran como que, pero este pelado que está en los ¿Qué años de tiene este abajo, man? ¿cómo así que va a salir con las que salimos Ajá, nosotros? ajá. Y esa fue mi novia durante 7 años. Inclusive yo estuve 2 años en el colegio y ella en la universidad. Entonces ella salía de la universidad y me recogía en el colegio. ¿Has sido de relaciones largas, Lucas? ¿Qué significa el amor para ti? Porque además tienes un tatuaje aquí en el Aquí brazo. que dice, el amor no es para cobardes. Ajá. No, el amor para mí es todo. Yo vengo de una familia donde mis papás duraron 50 años de casados y a los 50 años de casados caminaban cogidos de la Qué mano lindo. y se hablaban tierno y venimos de un hogar muy bien hecho, muy bonito, basado en el respeto, en la honestidad. Entonces yo siempre tuve relaciones muy, muy bonitas, muy largas, novias, mi novia de toda la vida, que en mi casa la adoraban. Yo nunca fui como perro y que de flor en flor y nada, eso no, nunca se dio en mi vida. Yo simplemente me enamoraba y pasaba más bueno y esa sensación del amor me encantaba y además me inspiraba para escribir canciones. Entonces, digamos que el amor se convirtió en la musa, Ujú. ¿no? ¿Y todavía crees en ese amor eterno Claro que para toda la sí, vida? claro que sí. Yo creo que el amor no es fácil, no es para nada fácil. Es un trabajo de todos los días, es una matica que hay que regar a diario. Pero yo creo que si uno encuentra a la persona correcta, que eso es lo difícil, eso es lo Saber qué es realmente lo correcto complicado. también. Y encontrar una persona que realmente se acople a uno y uno a ella, obviamente. Pero yo creo que yo le tengo mucha fe a eso, a que seguramente si existe esa persona, pues ahora estoy ennoviado y estoy Sí, se te ve muy enamorado feliz. y creo que digamos que encontré una persona que le encanta mi vida, que le encanta lo que hago. De hecho, es mi manager. Fue mi manager primero antes que mi novia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se enamoraron? Ya le cuento, ya le cuento. Entonces, digamos que yo creo en el amor, yo creo en el amor perfectamente y le voy a tener fe siempre porque todavía tengo ganas de tener hijos, todavía tengo ganas de construir una familia, de construir un hogar con una persona que aprenda a quererme como soy y yo aprendiendo a quererla como es. Acabas de decir, yo sigo teniendo la esperanza de construir un hogar, tener una familia, Ujú. no solamente con perritos, sino que haya también hijos. Y Me ese fue, encantaría, me fue un tema encantaría. crucial y un punto de quiebre en tu vida, la separación, que fue conocida por todos con Claro, Isabel Cristina con Isa. Estrada. Ujú. Y precisamente ese fue el Ese fue punto, el los punto de hijos. quiebre, sí, ese fue el punto de quiebre. Isa y yo no estábamos pasando por un buen momento, pero ni siquiera fue culpa ni de ella ni mío. La separación de Isabel y yo fue una separación demasiado bonita porque fue demasiado respetuosa. Ujú. Estábamos muy pegados los dos en ese momento, entonces la gente cree que por saberse el nombre de uno se sabe la vida y empezó a tergiversar la cosa y se armó una bola de nieve horrible de que no, es que Lucas le fue infiel, es que Lucas tenía una moza, es que O sea, Lucas... todo apuntaba a echarte la culpa a ti. Todo el mundo me echó, todo Colombia me echó la culpa a mí. Y bacano que me la echaron a mí porque no hubiera querido que Isa pasara por eso que pasé yo, que realmente en esa época me afectó un montón. Yo inclusive tomé la decisión de retirarme de la música, ¿Por porque yo, eso? sí, por eso, porque yo dije, yo no voy a prestar mi nombre para que la gente se invente historias que no son. Porque la gente salía con unas cosas y empezaron a matonearme por redes sociales. En esa época estaba muy pegado Twitter. Ujú. Que es Y una el, red social súper sí, hostil, y el, además.
en esa época no era todavía ¿No? tan hostil, pero digamos que, o bueno, sí era, pues se empezó, para mí se volvió hostil en ese momento, como que la gente empezó a tirar unos comentarios súper fuertes y a mí me afectó mucho, que me deprimió totalmente. ¿Y tú por qué callabas, Lucas? No, de hecho, no, yo no callaba, pero hubo medios, inclusive medios importantes de Colombia que se pasaron de la raya conmigo. Yo nunca quise tomar acciones legales porque no iba a hurgar en la herida, por decirlo de alguna manera, pero finalmente entre Isa y yo no pasó nada, simplemente íbamos por caminos muy diferentes. Ella estaba viajando mucho porque estaba corriendo maratones por todo el mundo y yo estaba viajando mucho porque estaba haciendo conciertos por todas partes y no nos encontrábamos casi en la casa y eso empezó a deteriorar la relación y para sumarle a eso, Isa y yo llevábamos mucho tiempo buscando hijos, hicimos varios tratamientos y no se pudo, no se podía. Isa tenía algo en una trompa o en un ovario, algo que le afectaba y que no le hacía tan fácil, que de hecho en estos días me enteré que está esperando hijo y me alegré de sobremanera porque se lo merece, porque ella yo sé que va a ser una mamá espectacular. Eh, la gente poniéndome por redes sociales que, ay, ojalá ese hijo fuera tuyo. Y yo, parce, han pasado 10 años. Claro, y hay que respetar cada una de las relaciones ya que son aparte. Pero finalmente, pero me alegro mucho por ella, pero Isabel y yo no nos separamos ni por unos cachos, ni porque uno trataba mal al otro, ni por una infidelidad, ni por nada de eso. Nos separamos porque yo un día le dije, ¿sabes qué? Vamos por caminos diferentes. Vamos por caminos diferentes. Y ella me dijo, ¿y sabes qué? Yo no quiero seguir buscando hijos. Y yo le dije, y más aún, si no quieres hijos, Para ese es un ti. sueño demasiado importante para mí. Entonces, y ella me dijo, yo sé, yo asumo las consecuencias. Y asumimos las consecuencias los dos. Y eso se volvió un boleo de mentiras y una bola de nieve súper horrible, que hoy en día ya no importa, pero en ese momento sí me afectó Durísimo. mucho. ¿Cómo te transforma a ti esa separación, Lucas? Pues a ver, esa separación, yo con Isa tenía una vida muy tranquila, muy bonita, éramos una pareja espectacular. Ella es una mujer maravillosa y nos entendíamos muy bien, teníamos una relación muy bonita. Y yo de ahí salí para una relación súper tormentosa, o sea, como que, uy. Entonces, entre esas dos cosas, yo, aprendí a filtrar el amor, digámoslo de alguna manera. ¿Y cómo aplicabas ese filtro? ¿Qué empezaste a buscar? No, ¿sabes cómo empecé a filtrar el amor? Quedándome solo muchos años. Yo después de mi segundo matrimonio, porque después de Isa me volví a casar, una modelo hermosa, Catalina Pérez, divina, con la que también tuve una relación espectacular. Duramos 3 años y fueron 3 años hermosos de mi vida. A ella también la quiero muchísimo. Pero fue una relación muy tóxica, muy tormentosa. Y cuando yo salí de esa relación, yo dije, yo me tengo que curar. O sea, tengo que curar mi corazón. Y estuve solo como 5 años. 5 años en donde me alejé mucho socialmente. Le cogí un poquito de miedo a las mujeres. O sea, como que dije, espérate un momentico, respiremos, que es que, o sea, como que me hicieron mucho daño en ese segundo matrimonio. Y yo le hice mucho daño a ella también, no la estoy culpando. Fue de parte y parte. Fue de parte y parte, fue una relación muy tóxica por parte de ambos. Un amor muy, muy potente, Sí, pero... esos pasionales de amor y exacto, un amor odio, súper pasional. que no se pueden soltar fácilmente. Exacto, y terminábamos y volvíamos. Y es una mujer que yo voy a querer toda mi vida porque es una mujer que adoro con el alma, porque me dio cosas muy lindas también. Pero yo después de que salí de esa relación tan vuelto nada y con el corazón tan vaciado, tan arrugado y como una pasa, o sea, mal, yo dije, no, yo me tengo que encontrar otra vez a mí mismo. ¿Y qué hiciste para eso? Quedarme solo. O sea, me volví un ermitaño. Y lo más loco de eso es que me enamoré de mi soledad. O sea, yo era una persona muy dependiente de estar con alguien siempre, de estar enamorado, de estar cogiéndole la mano a una mujer bonita,
Y esto me enseñó, yo me quedé solo, deprimido, muy deprimido, con un dolor en el alma profundo, porque era mi segundo fracaso. Era como que Las fracasé otra vez. expectativas, Entonces Lucas. entendí, claro, no, y entendí que no había aprendido la lección, yo. No ellas, ellas no tuvieron nada que ver, el que no había aprendido era yo. Y empecé a leer mucho de espiritualidad, de encontrarme a mí mismo, de vivir el momento, el aquí, el ahora, de vivir el presente, a entender cómo funciona un poquito la mente también. Y poquito a poquito me fui enamorando de esa soledad y llegó un momento en que tenía casi que pánico escénico en el sentido de que yo no podía estar con más de 3 personas porque me daba como una cosa y yo me retiré de la Como una música fobia ahí. social. Una fobia social totalmente y yo me retiré de la música, empecé a hacer una música súper extraña en mi cabeza eh, hasta que llegó el punto en que me volví a encontrar. Me volví a encontrar, volví a sentir que era yo, que tenía esa espontaneidad que tenía cuando era niño, que tenía ya mi corazón completamente sano. Y ahí llegó Diana, que es mi novia actual. Ujú. Pues obviamente tuve un par de enredos con un par de personas por ahí que también fueron importantes, obviamente, pero ya digamos que sané completamente a través de un proceso de mucha soledad, de mucha lectura, de mucha meditación, de mucho sufrimiento a solas, ¿no? Porque yo me di muy duro, yo personalmente me di muy duro, yo me eché la culpa de todo, yo entendí que había cometido muchos errores, que había desperdiciado mucho tiempo Uy, y sin arrepentirme de nada de lo que había pasado, pero había desperdiciado mucho tiempo para mí, no con ellas, sino para mí. Y fue un proceso largo. Fueron como 4 años y medio, 5, de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucha melancolía, de rabia, pero de rabia conmigo mismo. Yo me culpaba mucho. Recuerdo mucho que mi papá me ayudó mucho en esa época. Y mi papá me decía una cosa súper linda. Mi papá se sentaba a llorar conmigo, me veía wow. llorando y me decía, venga, lloremos juntos. Y se sentaba los dos así, sollozando. O sea, y él me abrazaba y me decía, perdónate, hijo. Wow. Perdónate, que tú eres una persona maravillosa. Qué poderoso. Yo le decía, yo no soy capaz. No era capaz de ¿Qué perdonarme. tenías que perdonarte, Lucas? No, pues como que había cometido muchos errores, había perdido mucho tiempo para mi carrera, por ejemplo. Entonces yo dije, yo estaba más concentrado en ese amor, en esos amores, que en mi carrera misma. O sea, me metí tanto ahí que en mi carrera misma, que casi que mi carrera misma la dejé a un lado. Wow. Entonces yo no me perdonaba eso porque cuando fui a mirar para atrás había perdido mucho tiempo. Pero poquito a poquito fui avanzando y hoy estamos aquí sentados otra vez con el Lucas de siempre. Y lograste sanar ese corazoncito, llega Diana a tu vida. ¿Qué tiene de especial ella? Porque ella sí, porque ella Mira, te Diana eleva. es una mujer espectacular, o sea, pero no físicamente, ni, pues es físicamente, obviamente también es espectacular, pero es una mujer que se muere de amor por mí, se muere de amor por lo que yo hago. Ella, como te conté, entró de manager. Ujú. Yo le hice lobby como un año para que fuera mi manager. Sí. Sí, porque ella tenía un proyecto muy bonito de unos amigos míos que se llama Sin Ánimo de Lucro. Ajá. Y cuando ella tuvo Sin Ánimo de Lucro en las manos, yo vi que Sin Ánimo empezó a subir otra vez y empezaron a sacar canciones y a hacer conciertos. Y yo dije, esta vieja tiene mucho, mucho talento. Ella no era manager, ella empezó a ser manager con ellos. Ujú. Y ella tenía otro trabajo completamente diferente. Y llegó a mi vida. Y cuando llegó a mi vida fue manager mía 6 meses. Y en una gira con Carlos Vives, que tiene mucho que ver, que todo esto es culpa de Carlos Baute Ok. y de Carlos Vives, porque Carlos Vives nos invitó a una gira a Ecuador, a hacer Quito, Guayaquil y Cuenca. Sí, Quito, Guayaquil y Cuenca. Y entonces, bueno, no, y entonces Baute me lo encontré, pues la primera vez que lo que, oh, hermano, no, tal cosa, tal otra. Y hicieron como una cena de todo el equipo de artistas que habíamos llegado de todas partes del mundo, con Carlos, con todo el mundo ahí. Y Diana estaba sentada al lado mío. No éramos nada, o sea, Ujú. era mi manager. Ujú. Pero éramos muy amigos, nos volvimos muy amigos y nos manteníamos muertos de la risa, o sea, pasábamos muy buenos juntos.
Y Baute llegó y se sentó al frente mío en una mesa, así, ¿dónde estás tú? Y Diana se paró al baño. Y Baute me dijo, hey, pero no me vas a presentar a tu novia. Y yo le dije, a mi novia. No, ella no es mi novia, ella es mi manager. Y Baute me dijo, no, yo no te creo eso. Esa mujer es tu novia. Y yo, ¿cómo así? ¿Pero por qué estás diciendo eso? Y me dice, porque vos no te has dado cuenta la química que hay entre ustedes dos, porque que era muy bacano y tenía razón Baute, yo no me había dado cuenta porque yo estaba con mi manager. Sí, profesional, no habías abierto los ojos. Cero había abierto no había abierto, no me iba a atrever a abrir esa puerta, o sea, menos con mi manager. Era un tema laboral completamente. Pero Diana y yo éramos muertos de la risa todo el día y nos gozábamos cada segundo, cada cosa, cada viaje, todo era. Y ella es una mujer muy gocetas y se me metió en mi carrera y me dijo, no señor, venga, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a cambiar esto y le dio una vuelta a mi vida en 3 o 4 meses, en los primeros 3 o 4 meses le dio una vuelta a mi proyecto. Y cuando pasó eso, que ya llevamos 6 meses de management, llevamos ahí, y cuando llegamos a Ecuador y Carlos me dice esto, bueno, yo me quedé pensando. Yo obviamente pensaba, Diana es muy linda, pero no pensaba más allá de eso. Entonces Carlos seguía insistiendo, hey, pero venga, ustedes dos tienen algo. Y nosotros, que no, hombre. Y Diana le decía, no somos nada, o sea, no somos nada. Y entonces Carlos decía, pero eche un besito, no pasa nada. Y entonces nosotros como que no, pero como... Sí, yo, pero como así que un besito, pero ¿cómo le va a dar un beso a mi manager? Estás loco, parce. Pero bueno, con ganas, pero ya con hicimos ganas. como que él fue el como que me empujó al abismo, sí, y yo como que empecé a pensar, hombre, pero no estaría mal, ¿cierto? No estaría mal. Hicimos el primer show, eso fue el día antes del primer show, al otro día hicimos el primer show, mi mamá llegó a Ecuador porque la invitamos a esa gira, mi mamá llegó a Ecuador y mi mamá también me dijo como que, oíste, Diana, ¿vos tienen algo o qué? Y yo le dije, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Otra. Y entonces me dijo, no, porque es que los veo como con mucha química. Y yo, ¿verdad? No te puedo creer. Pues, o sea, imagínate lo que pasó con Carlos Baute, me dijo esto. Porque todos lo ven menos nosotros. Exacto, entonces fue bonito. Y de hecho, el día que nos dimos el primer beso, que fue el primer día del primer show de Carlos Vives, peleamos antes del show como manager y artista, porque ella tenía otro trabajo full time, o sea, un trabajo ejecutivo con horario. Entonces ella me manejaba por los laditos, o sea, como que ella me dijo muy clara cuando empezó al principio, me dijo, yo te puedo manejar y yo se la voy a meter toda, pero yo tengo que cumplir este horario en mi trabajo. Yo puedo trabajar contigo de estas horas y estos días, no puedo más, no te puedo acompañar a los viajes. ¿Y tú lo aceptaste en ese momento? Y yo lo acepté en ese momento. Y fue muy bacano porque yo le dije, hágale, mija, que vamos con toda, o sea, todo bien. Y entonces, bueno, entonces ahí, entonces peleamos en el show porque a mí me gusta tener a mi manager al lado por lo menos 40 minutos antes de que empiece el show, porque son muchas cosas, como uno está en una concentración tan grande, yo necesito un pitillo para calentar, necesito una botella de agua al clima, necesito una toalla para yo no sé qué, necesito que me peinen bien, pues no sé, pasan un montón de cosas en esa media hora antes de entrar al show, y ella recibió una llamada de la jefa de un problema que tenía que solucionar ya. Entonces ¿Y te ella se sentiste perdió. descuidado? Entonces yo dije, y apareció 5 minutos antes de yo salir al show, me vinieron por mí al camerino, ya te toca salir a cantar con Carlos. Entonces nos fuimos, me acuerdo que fue un recorrido largo hasta la tarima, y ella llegó a la tarima y me dijo, mucha suerte pues. Y yo me acuerdo que yo le dije, me dañaste la energía, Diana. Wow. Me dañaste la energía porque ¿dónde estabas? La necesitabas. Y yo soy muy estricto con mis shows y soy muy estricto con mi vida profesional. Tener todo controladito. Soy muy disciplinado. Me gusta mucho la disciplina y me gusta mucho hacer las cosas bien y hacer mi calentamiento completo y que todo funcione perfecto antes del show, porque montarse en esa vaca loca de un escenario genera mucha ansiedad, ¿no? Y esos primeros 5 minutos en el escenario son difíciles, por eso es un arte, ¿no? Porque aprendes a manejar y a transmutar esa energía y a volverla en positiva. Entonces yo salí bravo, yo salí... como un toro. Sí, pero no, yo salí como con rabia con Diana, y yo, ¿qué se me pierde?
Entonces, pero hicimos un show espectacular igual, fue muy emocionante porque estaba pues con Carlos Vives, me acuerdo que le llevé una chaqueta de regalo a Carlos que decía Vives y yo tenía una que decía Arnau atrás, entonces nos volteamos en el escenario, fue un show hermoso y además yo tengo mucha familia en Ecuador, entonces toda mi familia fue a verme y habían un par de niñas chiquitas, las hijas de una prima mía, que no podían creer que su primo segundo fuera el cantante que iba a estar en el show. Entonces yo los invité a todos con las niñas incluidas al show. Entonces para mí fue un show súper especial porque yo quería que ellas me vieran y que se fueran súper orgullosas de su primo. No, esas niñas quedaron, pues mejor dicho, o sea, esa era mi labor ese día, hacerlas felices a ellas. Obviamente a todo el público, pero yo estaba pensando haciendo el show para ellas, porque yo las veía ya bailando y como que, wow, mi primo. Entonces eso me llenó de mucha emoción y cuando salimos del escenario, ya nos montamos en la camioneta y nos fuimos para el hotel. Diana por un lado, yo por el otro, los dos bravísimos. Y los dos somos muy amigos de Caro Sabino, muy amigos de toda la vida. Pues yo soy amigo de Caro Sabino de toda la vida y ella por su lado también amigo de Caro Sabino por toda la vida. Entonces Caro me llamó, me dijo, te quiero ir a ver al hotel, te quiero ir a saludar y también quiero saludar a Diana y yo no sé qué. Ya llegó Caro Sabino al hotel y estábamos en el hotel los de la producción del show, algunos de la banda de Vives, Baute también estaba por ahí, bueno, toda la cosa y Caro cuando llegó, lo primero que nos dijo a Diana y a mí como que, ¿y ustedes dos qué? ¿Y ustedes dos tienen algo o qué? Entonces Diana le dijo, no, si estamos hasta bravos en este momento porque se me emberracó porque esto y esto y esto y esto y esto. Entonces Diana por allá sentada con Caro y yo por acá con mi sobrina y pues con mis primitas chiquitas. Y yo sí les gustó el show, bueno, tal cosa, tal otra. Y Diana furiosa, me miraba así. Y tú ignorando la situación. Y yo, no, ni siquiera ignorándola, era como que yo aquí concentrado hasta que Diana me dijo como que venga pues, arreglemos las cosas que usted y yo no nos podemos pelear por una bobada de esa. Y yo le dije, solamente te voy a decir que a mí me gusta que estés ahí los 30 minutos antes del show, que no vuelva a pasar y ella, tienes toda la razón, disculpa, me recibí una llamada, tal cosa, listo, toda la cosa. Entonces ya nos sentamos juntos. Esto era por ahí 11, 12 de la noche, una cosa así. Mi papá estaba cumpliendo un año de muerto, recuerdo en ese día, fue un 22 de marzo, y mi papá estaba cumpliendo un año de muerto y yo, madre. Bueno, no, y entonces Caro Sabino se sentó aquí al lado de nosotros y dijo, hey, ustedes dos, ¿qué pues? Ustedes dos tienen que tener algo, o sea, ustedes dos, y Baute, hey, ¿qué hubo pues? Dale un besito. Y el otro, hey, ¿qué hubo pues? Y entonces ya empezaron, se amangualaron todos, como que, hey, ¿ustedes dos qué? Y se formó mucha presión, y yo en medio de esa presión la cogí, le cogí la cara, ¿quieren un beso? Le cogí la cara a Diana sin que se diera cuenta, ¡pum! Y le clavé un beso. Ay, ¿cómo así? Y me acuerdo que nos dimos un beso y nos miramos como que... Y volvimos y nos dimos otro, como que, listo, hágale pues, rienda suelta. Y al otro día nos levantamos como que, ¿qué hicimos? O sea, ¿cómo vamos a manejar esto? A manejar esto. Ella se puso furiosa conmigo porque yo lo primero que le dije es, mira, a mí lo que más me importa es el proyecto. O sea, no quiero dañar las cosas con vos. Si esto no va a funcionar, no va a funcionar. No, pues, o sea, no sé qué está pasando aquí, pero de verdad que mi prioridad es el proyecto. Y ella, sí, entonces me cogiste de parche y entonces tal cosa. Y yo le dije, no, yo no te cogí de parche, pero si esto no funciona, pues hagámoslo con mucho cuidado, porque la verdad es que vos sos mi manager, parce. Y ella como que sí, madre, bueno. Pero fue una cosa súper natural, como que de un momento a otro íbamos caminando cogidos de la mano y de un momento a otro todos como que, ¡hey, se dieron un beso! Todo el mundo en la gira, nos faltaban 2 ciudades, entonces como que, ¡ay, qué nota! ¡Fue madre! Bueno, fue muy bonito. Después de todas estas experiencias que nos has contado, ¿ya cuánto llevan de novios? 1 año, cumplimos hace un mes. 1 año. ¿Cómo describes hoy tu relación con Diana y qué representa para ti en tu vida? No, espectacular. Yo creo que Diana es una mujer que llegó a cambiarme la vida, a devolverme la sonrisa, a devolver el brillo en mis ojos. Una camelladora incansable. Ella está empeñada en mi carrera, en hacer que esto reviente nuevamente. Es la musa ahora de mis canciones, pero además es la que más
me empuja para que siga componiendo, para que siga haciendo canciones, es súper estricta conmigo, súper exigente al nivel laboral. Yo también, obviamente, pero tenemos una relación demasiado armoniosa, demasiado bonita. Su familia es espectacular, me he entendido demasiado bien con sus padres, ella con mi madre. Eh, Nada, tenemos muchos planes, tenemos una relación súper sana, súper linda, de mucho respeto, de mucha confianza, cero tóxica, cero celos, cero esas vainas que ya sané, Sí. digamos, que ya te conté que sané. No, es una mujer que amo con todo mi corazón. Te ves disfrutando mucho el presente con ella, pero ¿te ves también a futuro? ¿O eso no lo piensas? ¿Sigue proyecto de Claro vida, que sí, proyecto no, no, no. familia, Es que, proyecto no, es hijos? que tal, si no me viera con ella a futuro, pues no estaría con ella, ¿no? Ajá. Porque es que creo que no tendría ningún sentido. Claro que sí, estamos hablando de hijos. En algún momento de este año vamos a empezar a buscar. Todavía no, porque tenemos mucho trabajo de aquí más o menos hasta octubre. Estamos llenos de trabajo, gracias a Dios. Ella ha hecho una labor como manager impresionante. O sea, ella es una ejecutiva muy, muy berraca. Y es una mujer que le ha dado una luz a mi proyecto y una luz a mi vida muy especial, que respeto mucho, que admiro demasiado. Entonces creo que estamos en un gran momento, un gran momento. Qué lindo. Ahorita estábamos hablando que somos dos mentes ansiosas. Somos muy ansiosos, yo soy muy ansioso. Yo también soy bastante ansiosa y estamos en ese proceso. Eso es un trabajo diario. Y también una etapa de tu vida, a los 30 y tantos, sufriste de insomnio y empezaste a caer Oye, esa historia con sí el que me tema de las gusta pastillas contarla. para dormir. Esa historia me encanta contarla por una razón muy especial, es porque yo viví un infierno Sí. y vi la muerte súper cerquita. Me quise suicidar muchas veces ¿Por qué? porque me volví adicto a las pastillas para dormir. Eso fue en pandemia exactamente. En la pandemia toda mi familia se quedó encerrada en Miami. Yo me quedé encerrado solo en Medellín. Uy, Yo tomaba una pastilla que se llama Sopiclona, que era una pastilla que tomaba para dormir. Yo siempre he sido una persona de muy mal sueño. Corrijo, fui una persona de muy mal sueño. Hoy en día soy una persona que duerme delicioso. la paz interior ha dejado que descanses. No, y además el proceso que viví con estas pastillas fue tan fuerte que hoy en día cualquier gotica de sueño que yo tenga, le doy gracias a la vida. Y te voy a contar, esto es una adicción que es silenciosa, que tú no te das cuenta. Yo tomaba esas pastillas, llevaba más o menos 5 años tomándome una pastillita para dormir, una pastillita para dormir. Llegó la pandemia en ese momento en que uno sentía que si sacaba la mano por la ventana se iba a morir. Ese momento álgido de la pandemia. Y fue una persona ansiosa. Y era una más persona súper fuerte ansiosa, y todavía. soy una persona muy ansiosa, cada vez menos, ¿sabes? Porque digamos que todos estos procesos que te estoy contando me han ayudado mucho. Pero estaba muy solo, y me sentía muy solo, sentía que yo no iba a volver a ver a mi familia porque pues nos metieron tantas cosas en la cabeza en la pandemia que uno decía, no, pues ya, esto se acabó el mundo. Yo encerrado en un 22º piso, solo completamente, con un dolor en el alma y con una nostalgia y para de estar en pandemia, sin conciertos, sin trabajo, Dios. que empieza la cuenta del banco a bajar y uno como que, uy, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, gracias a Dios pasamos la prueba, pero las pastillas, yo empecé a tomarme una pastilla, después 1,5, después 2, después 2,5, después 3. Y llegué a tomarme 20 pastillas para dormir diarias, Mónica. O sea, yo llegué a un punto y el día que me di cuenta de que estaba metido en un problema enorme, fue un día que yo me iba a tomar mis 20 pastillas para dormir, 20 sopiclones. O sea, tú te tomas una sopiclona y esa vaina te noquea. Yo me tomaba 20. O sea, yo llegué a un punto y recuerdo yo desempacando las pastillas para tomármelas y no las podía contar de tantas que eran y se me caían de la mano. Y yo la mano llena de pastillas y me caían y me temblaba la mano. Y hubo un momento específico en ese tiempo que yo dije, parce, estoy metido en un problema, el berraco, y necesito buscar ayuda urgente, si no me voy a morir. Porque esas pastillas te van deprimiendo y te van amoldando como
como para lo peor y te pone en tu mente negativa y Pensamientos pensamientos oscuros. suicidas. Y yo en pandemia, y yo Piso solo 22. en un piso 22, entonces yo salía al balcón y miraba para abajo y decía, yo cómo me tiro de acá pues, sin darme cuenta, y qué hago, y esa angustia, y yo hablaba con mis papás y no les contaba, y era hasta que llegó el día que no podía contar las pastillas para... Yo dije, no, tengo que buscar ayuda. Obviamente mi familia me apoyó desde lejos, me apoyaron mucho. Yo le dije a mi hermana, recuerdo que le dije a mi hermana, me quiero suicidar, o sea, estoy en un momento de mi vida que no quiero estar vivo, y me hicieron una intervención familiar eh, y me exigieron hacer una rehabilitación. Obviamente, ya en ese punto de la pandemia, ya habíamos empezado a hacer conciertos desde casa. Entonces ya tenía un montón de compromisos. Entonces yo les dije, yo no me puedo internar porque tengo mucho trabajo, pero acepto la ayuda con todo el amor del mundo. Entonces me consiguieron un permiso para salir de la casa y yo iba a este lugar que se llama, ya me acordaré del nombre, pero una clínica para adicciones. Entonces yo iba todos los días a las 8 de la mañana, llegaba, estaba en todas las clases hasta las 3 de la tarde, tenía cita con la psicóloga, con el psiquiatra, y ellos me fueron desmontando las pastillas. Hay una persona a la que le debo todo esto, es a Jorge Mario de Río, que es el dueño de la clínica. Ese señor se dedicó completamente a conocerme, a ser mi amigo y ayudarme, y logró, yo gracias a él hoy en día estoy aquí parado, aquí sentado contándote esta historia. Pero a mí me encanta contar esta historia porque en ese proceso de la adicción y que yo estuve en esa clínica, me encontré con un montón de historias y me encontré con que era demasiado común esta adicción y hay demasiada gente. Mira, hay gente que se toma hasta 80 pastillas diarias. El infierno que yo viví no quiero que lo viva nadie nunca. Eso no quiero que nadie lo sienta, ni siquiera se acerque a lo que yo sentí. Entonces, obviamente cuando yo empecé mi tratamiento, yo lo hice muy callado, no quise contar a nadie. Le pedí inclusive a la clínica que guardaran mi identidad, que yo me iba de gafas oscuras, de cachucha, me sentaba por allá al final, de último. Y cuando salí de la adicción salí a contar la historia porque se me hacía una necesidad demasiado grande que la gente que está metida en ese problema me escuchara. Porque la gente no puede caer en ese hueco. Es una pastilla de venta libre, no necesitas una receta médica para ir a comprarla. Y demasiada gente la consume pensando que es normal tomarse una pastillita para dormir y no saben el riesgo tan grande que están corriendo. Porque es una adicción muy silenciosa, tú no te das ni cuenta, tú simplemente estás con el pretexto de dormir, estás justificando todo el tiempo el consumo de las pastillas y tú sientes que tienes un problema de sueño, pero es realmente una adicción. Y yo tengo una personalidad muy adictiva, a mí me gusta mucho, cuando me gusta una cosa, yo soy intenso. Y soy así. Y esta pastilla se me metió en mi vida y casi me la destruye por completo. Yo podría estar muerto en este momento fácilmente por esos episodios que viví solo en la pandemia. Entonces, me encanta contar esto porque quiero que la gente se identifique conmigo y los que ven este programa y tienen ese problema no tengan miedo, por favor, no tengan miedo. Hay solución, hay una solución, porque uno en ese momento piensa que no hay nada que hacer, que uno ya está en el hueco más hueco del mundo y que no va a poder salir de ahí. Y sí hay manera de salir. Yo hoy en día duermo sin nada, no me tomo nada para dormir, duermo como un bebé delicioso y recuperé mi vida, mi personalidad, mis sueños, mis ganas, recuperé todo gracias a que hay gente que le puede ayudar a uno. De hecho, Jorge Mario Berrío, el dueño de la clínica, me dice, usted se ganó un lugar muy grande en el cielo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque usted no sabe, contando esa historia que usted contó, A todos los que ayudas. a toda la gente que haya ayudado. Mira, a mí no pasa un día de mi vida que no me escriba una persona por Instagram o por Twitter o por Facebook o por cualquier parte de las redes sociales. Lucas, vi tu historia, te admiro, gracias, por favor ayúdame. Y entonces yo les paso el contacto de Jorge Mario. Yo les digo, vea, háblese con este man, háblese con este man. Y él me dice, usted no se imagina el montón de gente que usted ha recuperado por contar la historia.
Wow. Entonces, adelante a los que estén en ese rollo, sí hay salida y hay esperanza. Cuando tenías esos pensamientos suicidas de Ujú. querer desconectarte, apagarte de este mundo, llegaste a pensar en tus papás, en tu familia, en tus seres queridos, en todas esas personas que iban a, de alguna manera, heredar ese dolor, porque tú te desconectabas, pero los que se quedaban sufriendo eran ellos. ¿Lo Totalmente, analizaste? totalmente, no. Sí, pero uno está tan nublado, Mónica, que uno no piensa en nada, uno solamente piensa en morir. Es un clic en el cerebro, es un tema biológico, Es es un un tema. cansancio ya Yo mental. estaba cansado, yo estaba frustrado completamente, ido. Yo recuerdo que en esa época, cuando se acabó la pandemia, yo todavía seguía en el proceso de la recuperación y me costó mucho volver a socializar. Yo me sentía una persona, yo sentía que yo no le caía bien a la gente, que la gente me odiaba, que la gente me miraba raro, que yo era un cero a la izquierda. O sea, yo estaba en una frustración, que yo no servía para nada, que... Entonces fue una cosa muy fuerte, que me hizo pensar muchas cosas. Obviamente, yo pensaba en mi mamá y mi papá y yo decía, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mis papás? Por Dios, ¿cómo? Pero no puedo seguir, no soy capaz de seguir. Entonces, fue complicado, pero fue muy enriquecedor. Y hoy en día le doy gracias a la vida de que me ha dado una oportunidad más y estar aquí sentado contándote esta historia como si nada hubiera pasado, porque es como si nada hubiera pasado. Hoy en día no tengo pues adicción ni a las pastillas ni a nada, gracias a Dios, y soy una persona libre. Mi mente es libre y mi mente está tranquila y mi corazón está contento. Y hablando de tus papás, en el 2023 llega esta pérdida tan grande que es la de tu papá. Un ser tan importante en tu historia, en tu vida personal, profesional. Hoy, ¿cómo lo recuerdas? ¿Y qué dejó en ti como hombre y como ser humano? Aquí me toca respirar muy profundo porque yo hablar de mi papá se me quiebra la voz de una, pero vamos a ver si manera una nota. Ese man sí que me enseñó. Tranquilo. No puedo hablar del man porque ese fue mi inspiración completa, ese fue la musa real de mi vida. Mi padre, un tipo extraordinario, muchas gracias. Un tipo extraordinario, con una mente brillante, con una capacidad de manifestación. Un ejemplo enorme. ¿Por qué me pones a llorar? Oh? No, esa no era mi Eh, intención. Pero pero sí, ahí está limpiando el alma exacto, exacto. No. con esto que estás Bueno, diciendo. pongámonos serios. No, mi papá, una nota, un bacán, una inspiración que siempre va a tener aquí en mi corazón. Tipo que vivía la vida de una manera muy diferente a nosotros, que tenía una manera de pensar, le encantaba lo imposible, creía en la magia. Él decía, no se puede hacer. Venga, pues hagámoslo. Y por arte de magia le salía todo, porque tenía una convicción con sus ideas y con sus cosas, que fue una persona que marcó mi corazón. Impresionante. ¿Te alcanzaste a despedir de la manera que querías? ¿Alcanzaste a decirle todo lo que sentías por él? Fue un proceso muy lindo. Mira, tener el privilegio de cuidar a tu padre enfermo es un privilegio. Después de haber recibido tantas cosas de él, la muerte de mi padre fue una muerte muy sufrida, fue un proceso muy sufrido. Mi papá pasó casi 6 meses en la UCI y a nosotros, a todos, nos tocó cancelar la vida por completo porque había que cuidarlo permanentemente 24 horas al día y pues nos tocaba turnarnos. Yo dormía con él en la clínica y ver y poderle entregar todo mi tiempo y toda mi concentración y todas mis ganas para cuidarlo y estar ahí con él fue una cosa especialmente linda y tuve mucho tiempo para hablarle. Mi papá entró a la clínica, lo operaron hoy y al otro día estaba en la UCI durante 6 meses y en esa UCI nunca pudo hablar,
nunca pudo comer, nunca pudo tomar nada. Entonces era muy duro, era una cosa muy fuerte, pero a la vez era un momento muy lindo para poder hablarle y decirle todo. Yo más o menos a los 3 o 4 meses desistí de, en esos 6, 7 meses que él estuvo en la UCI, a los 3 o 4 meses yo dije, ya no más, dejémoslo morir, por favor, dejémoslo morir. Eh, y tuve la oportunidad de hablarle demasiado, de decirle, papi, te adoro, papi, perdón por tal y tal y tal y tal, discúlpame tal esto, gracias por esto, te amo con todo mi corazón. Tuve la oportunidad de acariciarlo mucho, de darle muchos besos, de darle muchos abrazos, de cogerle la mano durante horas, de sentir que medio me la apretaba, haciéndome saber que sabía que estaba ahí. Y cuando murió fue un descanso realmente, porque él sufrió. Yo creo que no he visto una persona sufrir tanto como sufrió mi padre. Gracias a Dios, mi Dios se lo llevó en ese momento, porque ya iba a tener una vida muy limitada, muy difícil. Él era una persona con una alegría y con un entusiasmo, y le gustaba comer de todo: cocinero, cantante, compositor, pintor, publicista exitoso, con unas ideas re locas, mi mejor amigo. Tuvimos una relación muy difícil. Cuando yo regresé de Estados Unidos, que te contaba ahorita, yo regresé, me fui niño y regresé hombre. Entonces cuando llegué tuvimos un choque muy fuerte, porque yo ya era un hombre y él como que, pero ¿cómo así? No, no llegó mi niño. Tuvimos un choque muy fuerte. Y los últimos 10 años de su vida fue mi mejor amigo, y tuvimos una relación súper estrecha en donde compartíamos todo juntos. Yo siempre que llegaba a la casa de mi papá estaba oyendo mi música, siempre, pero te digo, siempre, él nunca estaba oyendo otra cosa, siempre estaba oyendo mi música. Con una admiración por mi carrera de él, con una admiración mía por él impresionante. Así que nada, yo creo que un golpe muy fuerte que se me haya ido, que se nos haya ido. Lo siento mucho por mi madre, porque pues está muy solita. Toda una Obviamente vida esa, la esa de... vida le cambia mucho a ella, porque pues ella era la que dormía con él y la que vivía toda la vida con él. Pero yo solamente tengo gratitud para con él. O sea, es una inspiración. Ojalá algún día yo llegue a ser el 10% de lo que él fue. Con eso estaría muy satisfecho. Lucas, ya para ir cerrando, estás de lanzamiento musical, 20 años de Exacto, cambiamos de tema, trayectoria, pues. Porque... pero mira que tiene que ver porque la canción es Volverte a ver. Ah, sí que me Y si gustaría volverlo a tuvieras ver. la oportunidad, cortico, de volverte a ver con él, un minuto, Ah, eso ¿qué te sería. diría él de todo lo que estás viviendo ahora y tú qué le dirías a él? Yo aprovecharía ese minuto para decirle todo lo que lo amé, y estoy seguro que estaría muy orgulloso de lo que está pasando. Estoy seguro que me diría, por ahí es. Él me decía siempre, por ahí es, hijo. Y estoy seguro que le daría un abrazo interminable. Uf, obviamente eso no se puede, pero qué sueño tan lindo sería volverlo a ver. ¿Qué se viene para ti ahora, Lucas? No, pues ahora se viene un montón de cosas. Esta canción, Volverte a ver, está cogiendo mucho vuelo. A la gente le ha gustado mucho. Llevamos una semana de lanzamiento y la vemos que está reaccionando la gente en las redes. Entonces, esa semana ya trabajando, dándole duro. Se viene una gira hermosa con Carlos Baute, que vamos a estar en varios países de Latinoamérica, un tour que nos venimos soñando hace rato y que por fin se va a dar. Se viene música, este es el abrebocas de mi nuevo álbum. Esta es la primera canción que abre este nuevo álbum, que es un álbum de muchas canciones, muchos duetos. Otra vez esa música alegre, que tú puedes identificarte con esa historia, que puedes bailar, que puedes dedicar, que te puedes gozar. Otra vez regresando al tropipop, que está teniendo otra vez un auge muy bonito. La gente, siento que hay un reclamo general del público por las canciones con buenos sentimientos, que hacen que la mujer ocupe ese lugar, ese pedestal tan grande que se merece, y por ser la musa, tratarla también a través de mis canciones, y poder hacerle honor a las mujeres, a ustedes, que son las que nos inspiran, y que no seríamos nada sin ustedes realmente. Se viene un año de mucho trabajo, de mucha música hermosa. Llevaba como un año escribiendo todo esto que se viene para acá. Eran unas canciones que no te imaginas. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios por
por darme la capacidad de escribir canciones. Vienen unas canciones con unas letras y con unos mensajes súper bonitos y súper fuertes, un montón de colaboraciones hermosas. Entonces la verdad es que me siento muy satisfecho, me siento en un gran momento de mi vida, con mucha falta que me hace mi padre, sobre todo en este proceso de la música, porque él era el que me daba el espaldarazo. Él siempre me decía, hágale, que por ahí es, por ahí es. Pues mira, este es un sencillo, un álbum, una gira, con la bendición de tu papá. Amén. Amén. Y se viene todo lo mejor, todos los éxitos. Un gran año para ti. Gracias por regalarnos esta charla tan cálida, tan profunda, tan llena de reflexiones, tan amorosa. Esta es tu casa y tú lo sabes, Lucas. Ay, muchas gracias, Moni. De verdad que yo a Bravísimo lo quiero muchísimo. Ustedes han sido demasiado generosos con mi música. A Marce, a todos allá, mándenles muchos saludos de mi parte. Al canal, todo mi agradecimiento, porque de verdad yo me siento aquí como en mi casa siempre. Y nada, y espero que disfruten mucho esa música que estamos haciendo, porque la estamos haciendo con todo el corazón. Y para todas las giras, para todos los viajes. Y que no me falte la cobijita. ¿Usted sabe cuántas cobijas de Bravísimo tengo yo en mi casa? O sea, la colección, ¿vamos? tengo un closet entero con todos los colores. Pero no tienes esta. No tengo esta, gracias, de verdad que no. Y las uso, que es lo peor. Les voy a mandar la foto favor. de todas las cobijas de Bravísimo, la evidencia, porque tengo muchas. Tengo azul, verde, tengo de todos los colores. Muchas gracias por este regalito, de verdad que me lo llevo en el alma. Gracias por este programa tan lindo. A ti. Gracias por hacerme llorar. No pasa nada, eso es el alma y mostrándose como realmente es. Y tú tienes un alma bonita. Y no sé si la tengo tan bonita, pero sí la tengo muy sensible, ¿no? ¿Sí? O sea, es un alma, pero sí es un alma transparente, que es lo más importante. Pues este fue Lucas Arnau en Bravísimo Sin Tapujos, el podcast. Bravísimo Sin Tapujos, el podcast.